¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa de 7 Televisión que lleva por título Andalucía Paranormal. Un programa en el que, como cada semana, vamos a hablar de misterios. Vamos a hablar de hechos paranormales y de circunstancias, cuando menos, que carecen de toda explicación. Un programa, el de hoy, que espero que les guste porque vamos a hablar, en primer lugar, de una investigación en el Aljarafe, en una casa encantada que sin duda les va a llamar la atención. Como segundo tema, hablaremos de la teoría de los aliens ancestrales. Yo no sé si saben en qué consiste o no, pero hoy vamos a procurar dejárselo un poquito más claro. Todo ello también hablando de nuestro habitual apartado de cine, de fotografías, de libros y también pues haciéndole a usted partícipe de todo ello, pudiéndonos escribir a un correo electrónico que es andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Ahí nos pueden hacer llegar sus fotos, sus vídeos, sus casos y todo aquello que tenga dudas en torno a este mundo del misterio y que le podamos solucionar o investigar gratuitamente. De esta forma, hoy el programa es intenso, pero déjenme que antes les diga o les haga una pequeña editorial, porque fíjense que el misterio también tiene su vertiente solidaria. Hace apenas una semana se ha realizado en Sevilla, en la localidad de Bormujos, un evento solidario. Se trataba de las quintas jornadas de misterio Villa de Bormujos, que organiza tanto el área de cultura de esta localidad como la Asociación Hispal Misterios y Leyendas. El fin benéfico: recoger alimentos no perecederos para Cáritas y también para una asociación en defensa de los animales, en defensa de los gatos, felinos felices. Es motivo de orgullo ver en los tiempos que corren un teatro, casi 300 plazas, 257, lleno de personas dispuestas a vivir el misterio, con ponentes de primera línea, como fueron Antonio Puente Mayor, Miguel Aracil, Juan José Revenga y Jesús Callejo, y hablarán de misterio, pero todo por esa noble causa. Al final, todo un éxito porque tanto Cáritas como Felinos Felices pudieron recoger alimentos que sin duda alguna van a servir para, quién sabe si salvar vidas. Y cuando les digo salvar vidas es porque en la actualidad todavía hay gente que pasa hambre y por desgracia hay animales que son maltratados. Cuando tenemos una ley, la ley de bienestar animal, que es polémica porque ha dejado fuera a los perros de caza, como si no fueran animales también, que tuvieran derecho a esa protección, como si no tuvieran esa forma de estar protegidos, ¿verdad? Pues con esa ley de protección animal ahí en la picota, pues es importante que nos concienciemos de la importancia que tienen nuestras mascotas, que los animales también tienen sentimientos. Sí, sé que hay alguien ahí detrás de la cámara que dirá: ¿qué está hablando? Los animales también tienen sentimientos y los animales hay que cuidarlos porque son parte de nosotros. Y quien no quiera un animal no se quiere a sí mismo, y quien no quiere un animal también está hablando a las claras, quien los maltrata, del tipo de persona que es. Por eso, permítanme que les hable de ello. El misterio también es solidaridad, el misterio también es cultura, el misterio es generosidad. Y también tenemos que pensar muchas veces en aquellos que menos tienen. En Andalucía se realizan, y en toda España, cantidad de congresos de misterio. Muchos de ellos tienen un fin solidario. No lo duden, participen porque al fin y al cabo su presencia y su aportación es lo que va a hacer que vivamos en un mundo mejor y que también algunas personas mejoren su calidad de vida. Y créanme que eso puede gustar o no el misterio, pero eso merece la pena, créanme.
Entramos en nuestro primer tema. Nos vamos al Aljarafe sevillano, a tener allí una casa en la que hemos tenido la oportunidad de estar y de investigar. De la mano del grupo de amigos y del grupo de investigación Activity Ghost Sevilla, en el que nos hemos trasladado hasta este lugar, hemos dispuesto todos nuestros aparatos y nuevamente nos hemos convertido en testigos de lo imposible. Nos hemos convertido en testigos de hechos extraños que nos dejan muy asombrados. Fíjense, en primer lugar, se trataba de un aviso que nos dan con respecto a un determinado punto en el que se vivían hechos paranormales, hechos extraños. Un chalet que parecía haber sido abandonado precipitadamente y que de alguna forma hizo que los que allí vivían pues salieran a toda prisa y sin querer mirar atrás. Cuando te cuentan eso de esa forma, el investigador siempre trata de saber primero qué es lo que ha pasado y segundo tratar de localizar a los propietarios del inmueble para que de alguna forma podamos acceder a la historia original y qué es lo que realmente sucede y lo que no. Como pueden ver en pantalla, un punto concreto en el que aún tiene las formas, aún tiene la pintura, que no ha sido vandalizado. Es decir, es un lugar que la verdad llama la atención porque denota que ha estado no solo cuidado, sino que también ha estado bastante costeado, sobre todo cuando uno observa el interior. Pero independientemente de que hoy día le puedan faltar las ventanas y demás, algo que hasta cierto punto es lógico, nos decían que allí se comienzan a escuchar hechos extraños en forma de sonidos, que la familia que vivía en el interior pues comienza a sentir ruidos extraños, estando viviendo dentro comienzan a escuchar pisadas por el pasillo, pisadas de nadie, pisadas que no eran provocadas por nadie, pisadas que en un momento dado pues no parecían ver el origen que tenían las mismas, y eso hacía que realmente pensaran incluso pues se debe de ver quizás que haya un defecto en la instalación, que en un momento dado también pueda haber roedores, que saben que en un chalet en el campo, bueno, pues es posible que las haya, ¿por qué no? Y se comienzan por esos extraños ruidos. ¿Qué ocurre? Pues que poco a poco la actividad va subiendo, va creciendo. Y esos ruidos pues se acaban convirtiendo en portazos, puertas que se abren y que se cierran sin obedecer a una razón determinada, puertas que cerrarse se podría deber a una corriente de aire, que siempre la mente humana se pone ¿en qué? En la explicación más razonable. Lo que no puedes pensar de primera hora es en una explicación paranormal. En una explicación razonable, bueno, hay corrientes, se ha cerrado. Lo complicado, lo difícil es ver cómo el picaporte de la puerta se mueve y la puerta se abre. Y dentro no hay nadie. Bueno, pues eso también lo podían ver aquellas personas. Bajadas de temperaturas muy intensas, bajadas de temperatura que eran bastante apreciables y que a ellos les indicaba que pudiera haber algo. Y finalmente, bueno, pues todo lo que fue un discurso del miedo, en el sentido en el que empiezan a materializarse voces, a escucharse voces que venían de la nada, o incluso ver sombras dentro de la casa. Eso fue ya excesivo, y la familia, en una noche casi de locura, en la que los aparatos electrónicos y eléctricos parecían funcionar solo, las luces se apagaban y se encendían, se escuchaban voces, gritos, las puertas se abrían, se cerraban, pues deciden prácticamente dejar la casa y dejarla tal y como la ven, tal y como están nuestros compañeros de Activity Ghost en la entrada, ya realizando pruebas. A partir de ese momento la casa queda abandonada,
se va despojando de todo lo que son las rejas que se tienen de seguridad, indudablemente, por aquellos que se dedican a desguazar las casas, pero como les decía, no ha sido vandalizada, no tiene pintadas, no se ha hecho nada extraño en el interior a nivel de quemar algo, quemar muebles o demás. Y eso sí resulta cuando menos significativo en una casa, como les comentaba, en la que tan solo en su interior lo que ha pasado todo estos tiempos ha sido el tiempo. Y ahí comienza la investigación. Ante la imposibilidad de poder localizar a los propietarios, ante el libre acceso que se tiene, aunque recuerdo que todos estos lugares que aparentemente están abandonados tienen un propietario, pues tenemos la oportunidad de acudir, tenemos la oportunidad de hacer una investigación. Se comienzan a poner aparatos que son importantes dentro del mundo de la investigación paranormal, como es desde una simple grabadora para poder captar esos sonidos que son las psicofonías, y que no es que sea garantía que en un lugar ocurran hechos extraños, pero sí es verdad que cuando se capta una de ellas sí puede ser un indicio, ¿verdad? Sí puede ser pues casi ese hilo del que tirar y del que poder en un momento dado tener un poco más sobre la historia que ha ocurrido en su interior. Se colocan esas grabadoras, en este caso tanto analógicas como digitales, es decir, tanto de cassette, y hay quien puede verlo un método un tanto antiguo. Miren ustedes, siguen dando resultados, y como resultado que da es digno de poner. Se colocan esas grabadoras, se colocan cámaras de vídeos en diferentes puntos, se colocan también detectores de presencia, las llamadas REM-pod, para que nos puedan ayudar un poco a detectar si algo se acerca o no, en este sentido que sea un animal, alguien físico, aunque saben que este tipo de máquinas reacciona de una forma bastante diferente y en ocasiones capta lo que no se puede ver, que también es un indicio. Y evidentemente dentro de todas esas pruebas que son para nosotros bastante válidas, pues también colocamos las llamadas REM-pod para que en ese detector múltiple nos puedan ir dando las diferentes orientaciones sobre un punto en el que pueden estar ocurriendo hechos extraños y que se puede deber a presencia, se puede deber a temperatura, se puede deber a alteración en el campo electromagnético. Pues bien, investigando en esta casa nos encontramos lo primero que detectamos fuertes caídas de temperatura. Caídas de temperatura, que es el fenómeno que nosotros llamamos de termogénesis, y ese fenómeno de termogénesis nos afectaba incluso a nosotros porque la misma podía llegar a ser casi de 10 grados de temperatura. Cierto es que evidentemente allí no hay ventanas, hay una corriente, pero se tiene controlada y la variación de temperatura no llega a ser nunca tan alta. Incluso con los medidores térmicos que llevamos, que en muchos casos van integrados dentro de las cámaras térmicas que usamos en este tipo de investigación, pues también nos encontramos que había masas frías que un buen amigo, meteorólogo, trataba de un poco darle una explicación, pero sin embargo ante ese frío selectivo nos decía que no tenía explicación ninguna para ese fenómeno, que no lo sabía explicar, que no podía tener un modelo para poder darnos una respuesta satisfactoria. Captamos psicofonías, captamos susurros, captamos ruidos. Nuestros compañeros de Activity Ghost, como tienen en pantalla, probaban esa máquina que saben que es hoy día una herramienta más dentro del mundo de la investigación paranormal, como es la Kinect, una cámara adaptada que lo que hace es captar vectores y normalmente en forma de un muñeco esquematizado, por lo que te dice de si en un sitio hay o no hay algo que en un momento dado puede interactuar con nosotros, y de esa forma empiezan las horas, a caer las horas de investigación. Hay un defecto que últimamente se tiene, que parece que ir a una investigación es ir un día a un sitio encantado, grabar,
hacer un directo en YouTube, y esto evidentemente no es una crítica a las personas que se dediquen a hacer urbex o simplemente emitir desde un sitio presuntamente encantado, sino maquillar lo que se hace como una investigación cuando realmente no lo es, y irse, ¿no? Nosotros, por contra, cuando hacemos una investigación, ahí tienen los casos, solemos ir muchas veces a un mismo sitio, porque en ocasiones el fenómeno paranormal no se materializa el primer día, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Hay que ir mucho. Es imposible pensar que vas a llegar a un sitio y vas a captarlo todo. Que puedes tener suerte, que te puede ocurrir, por supuesto que sí. Y que con una visita pues prácticamente lo hayas visto todo, pues también. Pero no es lo normal. Los compañeros que se dedican al mundo de la investigación, los muchos grupos que hay en toda España diseminados y que saben de esto, saben que lo que estoy hablando es una realidad. Nunca te puede esperar que en la primera visita te vaya a ocurrir todo, ni tan siquiera algo. Por eso hay que repetir, hay que ir, hay que ser constante, hay que ir y hacer una prueba un día, otra prueba otro, y de alguna forma tratar, de alguna manera, de que esos fenómenos los vayamos recogiendo. Como ven, la casa está en su interior de una forma bastante notable, bastante apta, cuartos de baños completos, puertas todavía que se mantienen en esas zonas que están bastante bien y que indica evidentemente pues que, oye, que aquí ha pasado algo muy extraño, que aquí para que una familia se vaya de esa forma, algo muy raro ha debido suceder. Y nosotros nos ponemos a hacer la investigación y los compañeros de Activity Ghost lo primero que captan es en esa Kinect pues algo que hay y que parece estar paseándose por la casa cuando realmente allí no hay nada. Quien sabe de estos aparatos evidentemente, bueno, pues tiene su margen de duda, yo lo veo lógico, pero a todo ello tenemos que acompañarlo de las diferentes circunstancias que rodean a una investigación y que nos pueden decir que efectivamente allí pasa algo. Por ejemplo, si en esa escalera estamos registrando con la Kinect algo que sube hacia arriba y con otros aparatos para grabar psicofonías registramos una psicofonía que nos dice os espero arriba, y ves que en esa máquina, en la Kinect, está subiendo algo, pues evidentemente posteriormente comenzamos a sentir pasos en la planta de arriba, es que la orientación, la indicación que nos han hecho es correcta. Pues eso ha ocurrido allí, eso ha sucedido allí. O ver cómo el equipo de investigación se encontraba en una zona en concreto, cuando normalmente vamos a este tipo de lugares, no vamos más de 3 o 4 personas, y siempre estando muy agrupados, procurando no entorpecer los unos a los otros, de forma que lo primero es que garantizamos la seguridad de las personas que realizamos la investigación, y luego que el edificio en sí, casa, lugar abandonado, lo que sea, esté solo, no haya nadie. Pues esa casa ese día estaba sola y pese a ello se escuchaban pasos en la planta de arriba, se escuchaba también como si alguien estuviera hablando, era como un susurro, era algo muy extraño. Era realmente eso, alguien hablando en voz baja. Cuando subía se escuchaba claramente como alguien pisaba, como alguien estaba delante tuya, esas caídas de temperaturas tan amplias. Y fíjense que, claro, tenemos el relato que nos testimonia que la familia que ahí habitaba se tuvo que ir corriendo. Eso por un lado. Segundo, nos encontramos una casa que efectivamente está relativamente bien para lo que nos hemos encontrado en otros puntos. Tercero, que nuestra propia investigación dentro denota que realmente ahí está ocurriendo algo. Incluso hay un momento en el que, estando en esta planta baja, pues vemos en la zona del salón como una extraña silueta que pasa. En un primer momento, la persona que está en ese punto no dice nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque cree que ha podido ser un reflejo, cree que ha podido ser una impresión,
váyanse ustedes a saber qué es lo que realmente ha pensado, ¿verdad? Y por ese motivo no dice nada, pero estando junto a un compañero, yo mismo tengo la oportunidad de ver también algo que pasa, y por las unidades que tenemos colocadas en diferentes puntos de la casa, escuchamos un sonido y detectamos que hay algo. La cámara de esa zona pues simplemente ve como algo se le cruza. Cualquiera puede pensar que es uno de nosotros mismos que se ha cruzado, cuando el problema es que estábamos los dos en el salón y otras dos personas justamente detrás nuestra. Otras dos personas que eran de nuestro equipo de investigación. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es realmente esa persona? ¿Quién se ha cruzado por delante de esa cámara? La realidad no lo sabemos. Fíjense cómo aún hay cuadros en la pared, los pulsadores aún están, la instalación eléctrica completa, las puertas, es decir, una casa relativamente bien para poder entrar y poder investigar, incluso si me apuran, poder arreglarla y proceder a vivir en ella. Pero claro, es lo que tantas veces decimos, ¿quién se atreve a vivir en una casa encantada o en una casa donde presuntamente ocurren hechos extraños? Sin duda alguna ustedes me dirían, bueno, yo no creo en eso. Yo no creo hasta que le ocurren las cosas y empiezas a creer, obviamente. El compañero José Lérida, de Activity Ghost, que sube a la planta de arriba en un momento en el que se escuchan pisadas y en el que se atreve a ir, se atreve un poco a ver a qué se puede deber precisamente esas pisadas, en las que va un poco mostrando lo que podemos encontrar en el interior, que evidentemente, como pueden estar viendo, denota que de allí se ha salido y se ha salido lo más rápido posible. Aún están esas cajas por rellenar, aún hay cajones como si alguien hubiera entrado a registrar, que no me cabe ninguna duda que también ha pasado, pero en los que cuando se dice, bueno, pues mira, ha entrado alguien y ha robado y deja los cuadros colgados, cuando los cuadros se pueden vender, dejan los cacharritos y los objetos de adorno todavía puestos en determinados lugares, no sé, resulta cuando menos muy extraño. Estando ahí, estando en ese momento, también escuchamos golpes, lo que se llaman raps, eran como porrazos en la pared. Se dice aquello de si hay alguien aquí y nos puede dar una señal, y escuchas claramente cómo aporrean una pared, y nos quedamos también realmente sorprendidos porque no parecía normal realmente que eso ocurriera, no parecía normal que alguien estuviera aporreando, a no ser que estuviera alguien dentro de la propia casa. Buscamos de nuevo y bueno, nos encontramos que decidimos aquella jornada de investigación determinar que efectivamente algo extraño ocurre en esta casa abandonada del Aljarafe, que tiene propietario, que se accedió a este lugar con el permiso de ellos, y que nosotros hemos investigado y hemos demostrado pues que realmente ahí pasa algo. No les sabría decir qué aún. Estamos todavía procesando todo lo que son las imágenes, las psicofonías. Estamos tratando de tirar de ese hilo, pero que de alguna forma sepan que es un nuevo lugar que hemos investigado de la mano de nuestros compañeros de Activity Ghost Sevilla, y que también yo mismo les he acompañado y que nos hemos sorprendido, y que será motivo tal vez de un nuevo programa en el que nos podamos asentar aquí todos y hagamos balance de esas investigaciones que estamos llevando a cabo, que abarcan toda Andalucía y parte de Extremadura, incluso parte del sur de Portugal, y donde realmente se van a asombrar. Pero pasamos la página de este programa de hoy de Andalucía Paranormal en 7 Televisión. Recuerden que tienen un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, para hacernos llegar todo lo que
ustedes quieran y, bueno, si es posible, también nosotros poder ayudarle de forma desinteresada y gratuita. Y nos vamos a nuestra parte de cine. Hoy he querido hacer un guiño a aquellos que tienen la denominada teoría de la conspiración. Y les voy a decir por qué. A mí es una película que me gusta particularmente y que se llama Capricornio 1. ¿De qué va esa película? No sé si han tenido la ocasión de verlo. Recuerden que esta es una sección de cine un poco retro, es decir, de cine de hace ya unos años, en el que estamos revisando, bueno, ya hemos visto Poltergeist, El Exorcista, hemos visto diferentes películas, pero fíjense que tienen ahí Capricornio 1, Capricornio 1, que era una película estadounidense del año 1977, que era de la Warner Bros. Y que estaba interpretada por Elliot Gould, James Brolin, Telly Savalas y Hal Holbrook. El director, Peter Hyams. Y realmente, ¿por qué digo que hago este guiño hoy a aquellos que hablan de la teoría de la conspiración? Pues porque nos habla realmente de cómo se manda una misión a Marte. Sitúenlo si quieren la Luna, en Marte, es en este caso. La primera misión decían que iba a pisar Marte y que realmente pues no pisó Marte. La película trata cómo se simula un lanzamiento desde Cabo Cañaveral en dirección al planeta rojo, a nuestro planeta vecino, y cómo ese lanzamiento pues resulta que no llega a salir de nuestra atmósfera y que realmente pues cae, aterriza en un punto en el desierto al que son llevados los astronautas y realmente les exponen, les explican que ese vuelo no se va a hacer y que todo va a ser grabado en un estudio de televisión y que ellos tienen que simular como si estuvieran precisamente en Marte. Y cómo, bueno, pues las comunicaciones, sus movimientos, todo tiene que ser planificado para hacer creer a la opinión pública que se ha llegado a Marte. La película reconozco que es muy audaz, reconozco que es inteligente y reconozco también que a uno le hace pensar en la de ocasiones que nos pueden engañar de esa forma. Y claro, ¿dónde entronca esto con la teoría de la conspiración, como diría mi buen amigo Santi Camacho? Pues entronca en algo en el que tiene que ver con la Luna, porque dicen que la Luna realmente no la pisó el ser humano en aquella famosa misión en la que Armstrong dijo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, del Apolo, ¿verdad? Realmente esa teoría de la conspiración, que es muy conocida, hoy día hay partidarios, hay detractores de ella, se pone de manifiesto en esa película, en Capricornio 1, que de una forma muy hábil, muy inteligente, lo ubica en Marte, pero que realmente era un guiño a todo lo que es la Luna. Año 1977, una película que merece la pena que vean, que no deben de perder detalle, que la vean varias veces si es necesario, porque los astronautas se llegan hasta a escapar y yo no les voy a hacer spoiler, solamente les cuento un poco de ese hilo argumental, pero que sin duda resulta apasionante por lo que nos puede llegar a mostrar y también, ¿por qué no?, sottovoce a demostrar, las dos cosas, que no es lo mismo. Dejamos Capricornio 1 ahí a un lado, se las recomiendo encarecidamente. Y si les parece bien, pues les explico lo que vamos a poder también tener en nuestro segundo bloque, en el que vamos a hablar de la teoría de los aliens ancestrales, que luego les matizaré esto de los aliens ancestrales. Vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de un libro que se llama El Enviado y finalmente vamos a ver unas fotografías históricas de misterio. Pero todo eso será a golpe de una pequeña pausa a la vuelta en la que desarrollamos ese primer tema de los aliens ancestrales.
es conocido a la teoría de los aliens ancestrales. Ya les dije que un día les contaré las historias de estos pinganillos que tenemos nosotros en la tele y que de vez en cuando son rebeldes. Pero fíjense y les explico un poco. Los aliens ancestrales fue una teoría que puso de manifiesto, se le atribuye a Erich von Däniken, del cual tuvimos aquí su libro, Recuerdos del Futuro. Hoy día es una serie de televisión muy conocida que emite un canal temático y que lleva ya un buen número de temporadas. Pero la teoría de los aliens ancestrales, realmente el gran popularizador de ella no es ni más ni menos, como les comentaba, que ese autor suizo, que es Erich von Däniken. Erich von Däniken, que durante ese libro, en el desarrollo del mismo, del cual, fíjense, tenemos ahí y tienen ahí lo que son todas esas imágenes de ese documental que se llamaba precisamente Recuerdos del Futuro. Recuerdos del Futuro y Regreso a las Estrellas, las dos. Y que hablaba y desarrollaba la siguiente hipótesis. Y ahora les digo de qué va esto de los aliens ancestrales. Y si realmente en un pasado remoto, nos hubieran visitado seres de otros planetas extraterrestres y a ellos se debieran el conocimiento y el avance tecnológico que tuvo nuestra humanidad en un determinado periodo de su historia, y que a ellos se debiera también la construcción de increíbles edificios e increíbles monumentos que hoy día nos sorprendemos, que hoy día nos llama la atención y no sabemos cómo, pues a partir de ese momento es cuando se empieza a desarrollar todo ello. Y hay un buen número de ejemplos. Hay un buen número de ejemplos en el que, por ejemplo, valga la redundancia, nos vamos a encontrar figuras que demuestran seres que por cómo han sido tallados, cómo han sido representados, parecen astronautas, pero claro, astronautas hace 8000 años. También pueden ser trajes rituales, ¿por qué no? Pero es que demuestran tener la típica escafandra, los típicos tubos de respiración, el cuerpo ligeramente hinchado y que se parecen mucho a nuestros astronautas actuales. ¿O qué me dicen de esos objetos que están distribuidos por lo ancho y largo del planeta y que nos dice ni más ni menos que la ciencia actual no puede decirnos de qué se tratan? Un tornillo, por ejemplo, de hace miles de años un tornillo, o un martillo fosilizado en el que han tenido que pasar también cientos de miles de años, un martillo. Luego hace cientos de miles de años, ¿alguien tenía un martillo? La Tierra habría sido visitada por esos seres que habrían encontrado allí a una raza primitiva, una raza de seres humanos, pues que evidentemente no eran ni mucho menos lo evolucionado que se esperaba, y a los que pudieron haber ayudado, moldeado, y a los que pudieron haberle dejado esas trazas para construir esos grandes monumentos. Esta hipótesis, que puede parecer un tanto exagerada, no crean que lo es, porque de ellos escribieron antes que el propio Erich von Däniken, por ejemplo, Louis Power y Jacques Vergier en su libro El retorno de los brujos. Posteriormente, Däniken toma parte de aquellas hipótesis para su libro Recuerdos del Futuro, y luego Peter Colosimo, luego de Peter Colosimo, por ejemplo, Robert Temple, que habló del misterio de Sirio, incluso el propio Carl Sagan también habló de ello y dijo que no se podía descartar que hubiéramos sido visitados en algún momento de nuestra historia por seres venidos de fuera. Sí es verdad que el tono que da el propio Carl Sagan los relaja, ¿verdad? Y luego en El cerebro de Broca, uno de sus libros, el mismo Däniken se respalda en ese libro, El cerebro de Broca,
del propio Carl Sagan, que era uno de los grandes astrónomos y uno de los grandes científicos que ha dado el siglo XX, pero se amparaban ellos cuando realmente Sagan lo que decía era que se había desmadrado un poco todo lo que era la teoría de esas supuestas visitas de seres de otros mundos a nuestro planeta en un pasado, y que se debía relajar bastante el tono porque de aquello no hay prueba ninguna y es simplemente un argumento especulativo, nada más. Claro, eso hizo que tanto Däniken como otros muchos se echaran casi las manos a la cabeza, porque iban a tener que remar solo para tratar de demostrar, por ejemplo, por qué en determinados puntos del mundo ha habido construcciones que son hoy día casi imposibles para el ser humano. Por ejemplo, bueno, pues por ejemplo, nos podemos ir a conocer un poquito mejor en la zona del Líbano, Baalbek. Baalbek, que tiene una serie de piedras, esto de piedras, de megalitos, de 1000 toneladas de peso cada uno. Son 3 que están colocadas sobre una superficie, una base también de piedras de notable peso, pero es que cada uno de esos megalitos pesan 1000 toneladas. Fíjense, si nos asombramos cuando hablamos que para la construcción de las pirámides de Egipto hizo falta pues nada más y nada menos que, imagínense, nada más y nada menos que un trabajo de 20 años, día y noche, poniendo precisamente piedra sobre piedra, y eran piedras que, bueno, algunas podían llegar a pesar 100 toneladas, imagínense 1000 toneladas. Hoy día tan solo hay una grúa que es capaz de soportar ese peso y con problemas. O de, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, que en el suelo, o en Mohenjo-Daro, uno en la parte de Jerusalén, uno en la parte de Israel, el Mohenjo-Daro en el Valle del Indo, como en el suelo de estos lugares pues se ha encontrado unas especies de bolas de vidrio. ¿Bolas de vidrio de qué? Bueno, pues de haberse elevado la temperatura tantísimo que habría vitrificado el suelo. Y buscando en la historia, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues nos tratamos de buscar algo que explique precisamente eso. Y buscando en la historia, lo único que hallamos es que en las pruebas de la primera bomba atómica, en Alamogordo, en el desierto de Estados Unidos, pues cuando tiran la primera bomba atómica de prueba, lo que se encuentran que es que se había quedado el suelo con una especie de capa vitrificada en la que destacaban bolas, especie de canicas de vidrio. Vaya. ¿Y qué más? ¿Qué más nos podemos encontrar? Eso evidentemente una bomba atómica hace 10.000, 12.000 años. ¿Quién? Hay una epopeya, la epopeya que se describe en el Majábharata, un texto que se puede encontrar entre los textos sagrados en India, de los Vedas, y allí se habla de naves voladoras, los vimanas. Eso lo tienen ahí, no es ningún invento, eso es tan sencillo como que puede ser consultable. De unas naves voladoras, los vimanas, que tenían y eran capaces de hacer proezas en el aire que no tenían parangón, y esos artefactos pues llegaron a enfrentarse en una guerra en la que estalló un sol. Cuando se dice que estalló un sol, realmente era la forma de explicar una gran explosión. Dependiendo de lo sensacionalista que sea el autor que escriba de esto, pues lo puede entender como una explosión de una bomba atómica o una sencilla explosión. Pero claro, bomba atómica o explosión, ¿quién? ¿Quién hace 12.000 años era capaz de hacer explotar algo? Si se supone que aquellos seres primitivos, ellos, tan solo podían como mucho crear sus casas de adobe y poco más, y algún que otro monumento. Pero claro, todo eso se pone en jaque. Fíjense que el propio Erich von Däniken nos habla en sus libros del carro de los dioses, que luego sí es cierto que surgen otros autores
que un poco desacreditan, desmitifican todo lo que dice Däniken, que también está bien, ¿eh? El lado escéptico debe de estar siempre presente, sanamente escéptico. Debe de estar presente, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando Ezequiel, por ejemplo, tiene ese encuentro, un encuentro con un artefacto volador, el propio Däniken habla de Ezequiel vio una nave extraterrestre, ¿verdad? Y que luego un ex ingeniero de la NASA, Blumberg, escribe un libro precisamente que se llamaba así, Ezequiel vio una nave extraterrestre. E incluso hay un dibujo en el que los representa, y el carro de los dioses, o las carrozas de los dioses, que lo que nos hablaba eran de naves voladoras. Cuando hablaba de carrozas de dioses era porque se paseaban por el cielo. Y las carrozas de los dioses, bueno, pues no dejaban de ser llamativas, significativas, ¿verdad? Pues todo ello es la teoría de los aliens ancestrales, que yo prefiero llamarla de los astronautas del pasado. Claro, en un pasado se supone que hace siglos, milenios, no había astronautas. Sin embargo, ¿qué trataban de representar esas culturas? ¿Acaso puede llevar algo de verdad lo que decía Däniken, lo que decían otros autores, como por ejemplo Pauwels o Bergier o Colosimo, o la propia hipótesis tímida de Sagan, que en la historia, en un pasado, pudimos haber sido visitados por seres extraterrestres que habrían iluminado, habrían dado el conocimiento a esa cultura del pasado? Yo no lo sé. Reconozco que a mí hay edificaciones en el mundo que me sorprenden muchísimo, que han sido datadas hace miles de años y que hoy día hay una imposibilidad importante para el ser humano del siglo XXI de poder llevarla a cabo. Si para nosotros en el siglo XXI es difícil, imagínense para aquellos señores. ¿O qué pintaban? ¿Qué querían representar en una crucifixión como la que están viendo en pantalla, y en la que a izquierda y derecha del crucificado hay unas estrellas con unos seres metidos dentro que parecen estar controlando algo? Dicen que es la representación de la fe, aquellos que son más ortodoxos. Pero también tiene que estar nuestro lado curioso, también tiene que estar el lado curioso del ser humano que diga, bueno, ¿y qué trataban de representar realmente con eso? Como esa, hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Es curioso porque el mundo de la pintura, el mundo del arte, ha dado muchas muestras de ellos, los ovnis en el arte, que se le llaman, y que a mí también me sorprenden, no puedo decir menos, pero qué decir, por ejemplo, de cuando se va a Nazca y se ven esas increíbles figuras, ¿verdad? Bueno, pues cuando se ven esas increíbles figuras, o estas que están viendo, que creo que son de Val Comica en Italia, y que representan dos seres voladores, efectivamente son de Val Comica en Italia, y que son de dos seres que parecen llevar sobre la cabeza unas especies de casco, una especie de escafandra. ¿Qué trataba de representar? En un valle que hay 144.000 dibujos de este tipo. Sí, han escuchado bien, 144.000. Hay quien, si ahora se ponen a buscar en internet, posiblemente lean que 200 y 300.000, porque se están haciendo nuevas investigaciones. Esa es la teoría de los aliens ancestrales, visitas en algún momento del pasado a este planeta nuestro, y del que hoy les he querido hablar. Seguiremos, hablaremos de ello en otros programas, porque sin duda es apasionante. Pero déjenme que les hable a continuación de este libro que tengo en mis manos y que se llama El Enviado. Y déjenme que les lea lo que pone en lo que es la contraportada. Incansable y famoso periodista ufólogo, puede decirse que cada obra de J.J. Benítez gira en torno a los ovnis. Y han sido también los ovnis los que le han llevado a escribir esta impresionante obra, El Enviado. Pero, ¿quién y de quién es el enviado? El enviado es el propio Jesucristo, que viene a cumplir a la tierra la misión que le encargara el Padre.
según los evangelios, pero sin negar en modo alguno su divinidad ni el poder que pudiera tener como hijo de Dios. Así como el poder de sus servidores los ángeles, J.J. Benítez ve en estos seres extraterrestres a las órdenes directas de Dios y que podrían haber intervenido para salvar a Cristo de la pasión y la cruz, si así hubiera sido necesario, conciliando entre la teología con el posibilismo ufológico. Tenemos a un Jesucristo extraterrestre, como en realidad era, y a unos ángeles de la misma naturaleza que actúan siempre subordinadamente en la economía de la redención. De lo que no cabe la menor duda es que Jesucristo fue realmente un enviado. Yo no les voy a hablar de Jesucristo como un enviado ni como un extraterrestre, ni mucho menos, ni es mi intención. Sí les voy a decir que este libro habla de la sábana santa, de la sábana santa de Turín, y que en base a ella hay un estudio muy bueno, muy documentado, que hace el propio Juan José Benítez y que realmente disecciona de una forma magnífica lo que es la sábana santa. Y luego, con una gran habilidad, te va hablando del tema OVNI, del que es uno de los máximos exponentes en este país, y luego también hay una deliciosa entrevista que él imagina con el propio Jesús de Nazaret, que a mí me recuerda en extremo a lo que se podía leer en El caballo de Troya, del cual hemos hablado en esta misma sección. El enviado fue, permítanme que se los diga, ese libro que a mí me da el empujón, hace ya muchos años, en el 84, para entrar en el mundo de la investigación paranormal, aunque no sería hasta el 86, cuando ya empezara a investigar casos y demás, ¿no? Pero este libro a mí me empuja a querer saber un poco más. Es el responsable. Un día, estando con Juan José Benítez en el Hotel Los Lebreros, charlando de él, de mil y una cosas que nos une y que nos unía, se lo dije: Juanjo, tú sabes que este libro es el que tiene la culpa de que yo esté en el mundo de la investigación paranormal. Y Juanjo, mientras que cogía el libro y me lo dedicaba, me decía: yo tengo la culpa de tantas cosas, porque evidentemente mientras más arriba estés, más te van a satanizar. Mientras más arriba estés en esa pirámide de la comunicación, del misterio, mientras más destacada sea tu figura, más palos vas a recibir y más incomprensión, sobre todo de los antimisterios. Con lo cual, El enviado, un magnífico libro. Pasamos la página de este programa de hoy, nos vamos a ver fotos extrañas. Fotos, como dicen mis amigos, que te gustan unas fotos raritas. Bueno, pues vamos a ver fotos raritas y vamos a ver fotos extrañas que sin duda alguna les van a sorprender. Fíjense, ahí tenemos la primera. Un jardín, y en ese jardín, bueno, pues lo que nos encontramos, ¿qué es? Pues nos encontramos a una mujer que está de pie, que en el momento de hacer la foto, pues simplemente no estaba, no aparecía. Esa foto es de Coral Rock del año 1959 y es una de las fotos fantasmales más famosas que podemos encontrar. Fue tomada por Alice Springs en el territorio norte de Australia de 1959 y lo que nos encontramos es, yo lo estoy viendo un poco más de cerca en pantalla, pues realmente algo que es tremendo. Algunos creen que es una doble exposición, fíjense cómo está el paisaje, cómo destacan los verdes, los ocres, y luego pues lo que podemos ver es precisamente esa imagen que está como sosteniendo algo en la mano y que realmente, doble exposición o no, ha sido y es una de las grandes fotografías del misterio que podemos encontrar. Nos vamos a otra fotografía, nos vamos a ver otra imagen extraña. Yo le voy a pedir a mi compañero que pasemos esta y nos quedemos en esta otra que es Amityville. Vaya caso, 1976. Ven ahí a un niño pequeño, a un lado de la imagen, con los ojos iluminados, ¿verdad? Es muy famosa y lo que muestra supuestamente es el fantasma de John DeFeo, que se llamaba así, todo junto, John DeFeo, que trágicamente fue asesinado junto al resto de su familia por su hermano mayor, y que Ed y Lorraine Warren fueron los encargados de
investigar precisamente en esa casa. Nos vamos a otra fotografía extraña, otra fotografía que yo ya la tengo aquí marcada, el espectro de Coventry del año 1985, y es una fotografía muy conocida. Ven ustedes ahí una mesa bastante amplia, ¿verdad? Pero lo que quiero y lo que llamo la atención de todos vosotros es una figura que parece que va vestido de monje, que inclina la cabeza en forma de oración y que podría pensarse que en primer lugar pues se trata de alguien que está realmente ahí, de alguien que está realmente dentro de la oración. Lo ven al fondo borroso, difuso, en el lado, por si no lo han ubicado todavía, en el lado izquierdo, un poco del centro a la izquierda de su imagen, y va como tocado con una capucha. Y esa foto, pues esa foto está tomada dentro de lo que es la Sociedad Coventry Freeman, y que esa misteriosa figura, según comentaban, pues realmente no estaba allí. Yo lo veo en pantalla y me sobrecojo, me quedo muy sorprendido, porque realmente son esas típicas imágenes que a uno le sobrecoge. Y nuestra última imagen, que es del año 1982, de una iglesia que es la iglesia de Botolph, y que van a ver en pantalla. Yo también me sorprendo con ella. Ahora mismo la van a colocar nuestros compañeros, y que se trata de una imagen, de una fotografía fantasma, en la que aparentemente, bueno, pues se puede ver cómo hay algo delante del objetivo, que no se sabe bien qué es, no se sabe cómo se define, y que queda realmente también, y que es sorprendente. Parece que tenemos algún problema con ella, no la podemos ver, con lo cual, bueno, pues era en nuestra sección de fotografías históricas de lo extraño dentro del mundo del misterio. Ahí por fin nos lo ha puesto nuestro compañero, pero llegamos al final de este programa de hoy, en el que hemos hablado de una investigación en una casa abandonada apresuradamente en el Aljarafe sevillano, en el que hemos conocido un poquito mejor la película Capricornio 1, en el que les he esbozado en qué consiste la teoría de los aliens ancestrales, de un libro épico como El Enviado, y finalmente de estas fotografías que hicieron historia. Recuerden que nos pueden hacer llegar todo lo que deseen en el mundo del misterio a través de una dirección de correo electrónico: andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en 7 Televisión, y recuerden que también nos pueden ver a través de la redifusión y a través de nuestro portal, de nuestra página web, donde tiene en modalidad abierto nuestro último programa. Será hasta la semana que viene. Hasta entonces, sean felices. Gracias.